Las palabras son poderosas. ¿Sabes cuán poderosas son tus palabras? Hablas a las personas y te maravillas de sus respuestas positivas. Quizás has aconsejado a alguien y eso era todo lo que necesitaba escuchar para salir de la miseria. Estas no son meras ocurrencias. Muestran que tus palabras tienen un peso más allá de simples sonidos. Jesús dijo que las palabras que Él habla son espíritu y vida. Tus palabras están igualmente ungidas como los héroes de la fe en las Escrituras. En este video, exploraremos las señales de que Dios ha ungido tu lengua. Esta verdad te ayudará a guardar y usar tus palabras para el propósito de Dios. Antes de continuar, suscríbete y sé parte de este ministerio de fe, esperanza y amor. Dios unge a unos pocos para ser su voz. Los llena con su espíritu para que puedan proclamar su voluntad en la tierra. Son personas que pueden cautivar a sus oyentes con su destreza verbal. No es solo hablar con fluidez. Sus palabras atraen a la audiencia y los mantienen reflexionando sobre lo que dicen, porque llevan la presencia de Dios. Como Jesús, la Biblia dice que una vez enseñó a una gran multitud, desde las primeras horas del día hasta la noche. De hecho, un niño estaba en esa reunión con su almuerzo, pero estaba tan absorto en la enseñanza que olvidó comer. Las palabras eran poderosas. El niño no quería perderse ninguna sesión mientras comía. ¿Qué estaba diciendo Jesús durante tanto tiempo? ¿Qué tan poderosas eran sus palabras que la gente viajaba para escucharlo? Esta es la dimensión de poder que todo escogido tiene, encerrada en sus palabras, incluyéndote a ti. Tienes el Espíritu de Dios en ti, por lo que tus palabras están impregnadas de virtud sanadora para restaurar el gozo a los quebrantados de corazón. Es un don y señal de la unción de Dios. No es común en todos. Quizás tienes este don sin saberlo. Tal vez Dios ha ungido tu lengua para que puedas ser su mensajero en la tierra. Habrá momentos en que Dios te requiera que hables la verdad, alcances corazones quebrantados o recuerdes a las personas sus caminos. Aquellos con esta unción tienen el respaldo de Dios para corregir, disciplinar y guiar a otros. Son canales de Dios para hablar a su pueblo. Dan palabras oportunas y ayudan a otros a ver la verdad. ¿Ha estado Dios hablándote o mostrándote cosas que sucederán? Tal vez has estado resistiendo su impulso para hablar a los que te rodean. Conocer las señales te ayudará a aprender cómo usar este don. Puedes estar mal administrando tu unción porque no entiendes su propósito. Si luchas por entender tu llamado, estas señales te darán claridad. Presta atención a este mensaje. Deja que tu corazón esté abierto para recibir. Dios te mostrará cómo su gracia fluye a través de tus palabras. Si estás listo, exploremos las señales proféticas de que Dios ha ungido tu lengua. Señal número 1. Hablas con valentía y autoridad. Aquellos que tienen una lengua ungida hablan con valentía sin temor. Cuando Dios les da una instrucción para otros, la dicen. No hablan para complacer a los oyentes, solo transmiten los mandatos de Dios a otros. Los gobernantes y autoridades terrenales no los asustan. Solo temen a Dios, por lo que hablan la verdad sin parcialidad. Cuando te encuentras diciendo las cosas como son, sin suavizar tus palabras. Cuando no ves la necesidad de esconderte por miedo, sino que dices todo lo que Dios te dice, es una señal de que tu lengua está ungida. Hablas con verdad y proclamas la palabra de Dios sin temor al juicio. No te importan las consecuencias que siguen a tus palabras. Solo te importa obedecer la voluntad de Dios. Los discípulos predicaron el Evangelio con autoridad porque Dios estaba con ellos. Sus palabras eran directas. En varias ocasiones, Pedro confrontó a los gobernantes y maestros de la ley. No dudó ni habló cobardemente cuando necesitó corregirlos. Hechos 4, versículo 13 dice: Cuando vieron el valor de Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin letras y del vulgo, se asombraron y reconocieron que habían estado con Jesús. La gente podía sentir que los discípulos de Jesús no estaban solos por cómo hablaban. El Espíritu Santo los convenció de hablar la verdad sin temor. En las cartas de Pablo, advirtió a la iglesia contra las falsas enseñanzas. Nunca disfrazó la verdad. Pablo reprendió a la iglesia primitiva y resolvió disputas sin compromiso. Cuando tienes esta unción, llamarás al pecado
las falsas doctrinas y los actos inmorales. Te mantienes en la palabra de Dios y te niegas a doblar tus palabras. Este valor proviene del Espíritu Santo como una señal de que tus palabras son de Dios. Señal número 2. Hablas con sabiduría más allá de tus años. Cuando alguien dice que eres sabio más allá de tus años, admira el nivel de perspicacia que demuestras. Significa que hablas con sabiduría que está por encima del razonamiento humano. Significa que entiendes profundamente la vida, las personas y las situaciones. Cuando hablas, exudas una sabiduría que otros encuentran rara. Brindas una profunda percepción espiritual y pareces saber lo que otros no. Tus palabras resuelven problemas importantes que otros encuentran confusos. Cuando tu lengua está ungida, trae calma durante las crisis. En momentos de desafíos, donde todos están desorientados y perdidos sobre qué hacer, de alguna manera traes una solución al hablar. Dios te da sabiduría que te hace saber más que otros. Te vuelves muy observador y ves cosas que otros pasan por alto. Cuando hablas, viene con un conocimiento profundo. Piensas y das ideas que van más allá de lo común. No solo eso, sino que las soluciones que brindas siempre funcionan. Cuando las personas te llaman un alma vieja, no solo te halagan, pueden ver la unción de Dios en tu vida. Significa que entiendes y dices cosas mucho mayores que tu edad. Implica que hablas palabras que generalmente se asocian con individuos mayores. No esperan que pienses o digas las cosas que sabes. Jesús tenía ese efecto. Su sabiduría era extraña para otros. No podían entender la profundidad de sus palabras. Se asombraban de que un niño pudiera hablar palabras tan profundas. A veces, dices palabras que te sorprenden porque nunca esperaste esa profundidad de comprensión. Cuando hablas para resolver conflictos, tus palabras muestran que piensas críticamente y ofreces soluciones a pesar de tu edad relativamente joven. Tus palabras no juzgan ni menosprecian a otros. En cambio, pesan la situación, leen entre líneas y dan respuestas útiles. Isaías 50 versículo 4 dice: «El Señor soberano me ha dado lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los sabios». Tus tácticas y perspectivas provienen de una comprensión que la mayoría de las personas carece. Cuando otros enfrentan desafíos, acuden a ti por consejos oportunos. Saben que tienes un buen juicio y darás las palabras correctas. El rey Salomón tenía esta sabiduría. La gente venía de países lejanos para escucharlo hablar. No había problema que no pudiera resolver. Siempre sabía las palabras correctas que decir. Una de las instancias fue cuando Salomón dio un sabio fallo entre dos mujeres. Ambas dieron a luz el mismo día, pero una de ellas perdió a su hijo. La madre del niño muerto cambió a su bebé, y comenzaron a discutir sobre de quién era el hijo vivo. Cuando el asunto llegó a Salomón, no juzgó con emociones. Cuando otros no podían decir de quién era el bebé vivo, el rey dio la palabra correcta en 1 Reyes 3, versículos 26 al 28. Dice: «Entonces la mujer cuyo hijo era el que estaba vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: «Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis». Mas la otra dijo: «Ni a mí ni a ti, partidlo». Entonces el rey respondió y dijo: «Dad a aquella el niño vivo, y no lo matéis, ella es su madre». Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Tal vez has experimentado momentos en que la gente luchaba por entender un enigma hasta que apareciste. Rápidamente discerniste y tomaste las decisiones correctas sin pensar demasiado. Esto no es solo un carácter o cualidad, es una señal de que tienes la unción de Dios. Muestra que tienes la capacidad espiritual para hablar la palabra de Dios en situaciones específicas. Este don de discernimiento va más allá de la comprensión intelectual. Cuando tus palabras tienen un significado profundo y van más allá del conocimiento superficial, Dios ha ungido tu lengua. Señal número 3. Tu palabra trae liberación de la esclavitud. Una de las señales de que Dios ha ungido tu lengua es el alivio que trae a otros. La Biblia muestra muchas instancias donde Jesús habló palabras para liberar a los oprimidos por el diablo. Cuando Jesús habla, los muertos vuelven a la vida.
Los ciegos reciben la vista, y los demonios liberan a sus cautivos. Cuando tus palabras sanan a otros, llevas el poder de Dios. Tu voz rompe las fortalezas y libera a los que están bajo tormentos demoníacos. ¿Alguna vez has orado por una persona enferma y mejoró instantáneamente? ¿Has expulsado un espíritu maligno que atormentaba a un ser querido? Es una señal de que tus palabras tienen autoridad en el ámbito espiritual. Indica que tienes la gracia de Dios en tu vida. Él bendijo tu lengua para desatar las ataduras del enemigo. Tus palabras no son al azar, son armas de guerra. Dios ha ungido tu lengua para profetizar libertad en las vidas de su pueblo. Tienes el poder de detener el plan del diablo a través de tus palabras. Si sientes esta gracia para la liberación mientras oras por otros, muestra que tienes un don divino. Señal número 4. Intercedes con las palabras del Espíritu Santo. Cuando Dios unge tu lengua, no haces oraciones vanas ni hablas palabras vacías. Todo lo que dices fluye con la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo te guía. Dices lo que Él pone en tu corazón y nada más. Te vuelves rendido al Espíritu Santo y te conviertes en su vasija. En tales momentos, no eres tú quien toma el control, sino el Espíritu Santo. Mientras oras, Él guía tu palabra. Romanos 8, versículos 26 al 27, dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Te encuentras hablando como el Espíritu Santo te da expresión. A veces, notas que tu lenguaje de oración fluye con la ayuda de Dios. Si eres sensible, sentirás la presencia de Dios abrumar tus pensamientos. Comienzas a orar con fuerza y fervor. Tu expresión fluye sin cesar y hablas la voluntad de Dios. Mientras oras con este lenguaje celestial, el Espíritu Santo te hace entender la voluntad de Dios para tu vida y la de otros. A menudo, Él te muestra el deseo del Padre para tu comunidad. Empiezas a entender cosas que ningún humano puede enseñarte. Misterios que solo vienen de Dios serán fáciles de entender. Tus palabras se alinean con el Espíritu Santo y hablas no por tu poder, sino por la voluntad de Dios. ¿Deseas descubrir más señales de que Dios ha ungido tu lengua? Continuemos. Señal número 5. Tus palabras se cumplen. Cuando tienes la unción de Dios, las palabras que hablas siempre suceden. Puedes decir cosas al azar y suceden. Incluso cuando dices algo en broma, se cumple. No es una mera coincidencia cuando ocurre consistentemente. Dios te está mostrando que tus palabras no son ordinarias, sino que llevan su sello. Amado, no todos dicen cosas y las ven suceder. Sin embargo, cuando los eventos van en el orden de tus palabras, es una señal de que Dios honra todo lo que dices. Samuel era un profeta con tal unción. Dios siempre establecía sus palabras. No importa lo que Samuel dijera, sucedía. Si observas este don en tu vida, es una señal. Dices o vislumbras cosas sobre el futuro, y al hablar, suceden con precisión. A menudo, los eventos ocurren para confirmar tus palabras. Isaías 44, versículo 26, dice que Dios cumple las palabras de sus siervos y realiza los consejos de sus mensajeros. Tal vez le dijiste a alguien algo sobre el futuro y ocurrió tal como dijiste. Cuando dices cosas antes de que sucedan, Dios ha ungido tu lengua. El profeta Elí habló a Ana, que había estado buscando un hijo durante muchos años, y sus palabras se cumplieron. Dios usó la palabra de Elí para responder a sus deseos. Aquellos con esta unción tienen las palabras de Dios, que Él confirma cuando hablan. Dios no permite que sus palabras caigan al suelo o queden sin oír. Elías declaró que no llovería durante 3 años, y Dios lo hizo suceder. Elías era un hombre como tú y yo. Sin embargo, Dios escuchó e hizo como él había hablado. ¿Por qué? Dios ungió su lengua. Mostró que sus palabras se alineaban con la voluntad de Dios. Cuando notas que lo que dices siempre sucede, es una señal de que tienes el don de profecía. No es meramente la habilidad de hablar sobre el futuro o predecir misterios.
Se trata más de revelar la voluntad de Dios a otros. Es proclamar sus intenciones y consejo a las personas a las que te envía. Amado, debes guardar tus palabras. Si sientes este don en tu vida, no lo tomes a la ligera. ¿Recuerdas la historia de Balaam? Él era un profeta que tenía la unción de Dios. Los moabitas rogaron a Balaam que maldijera a los israelitas porque sabían que todo lo que decía se cumpliría. Aunque Dios tenía el poder para detener que las palabras de Balaam sucedieran, le prohibió hablar contra los israelitas. Esto muestra cuán poderosas son tus palabras cuando tienes esta unción. Dios quiere que hables su palabra, no que hables al azar. Debes hacer que sea una prioridad hablar las palabras correctas. No juegues con las palabras porque los ángeles están esperando actuar sobre ellas. Si dices cosas incorrectas, cosecharás el resultado de esas palabras. Así que elígelas cuidadosamente, que tus palabras den testimonio de la gracia y paz de Jesucristo. Debes siempre hablar la palabra de Dios sabiendo que se cumple. No puedes cometer errores si hablas según su voluntad. Señal número 6. Tus palabras impactan y cambian vidas. ¿Alguna vez has compartido la palabra de Dios con un extraño, tal vez un aliento, y después has visto esperanza en sus rostros? Observa cómo tus palabras confortan e inspiran a otros. Hablas palabras que abordan las necesidades de tus oyentes. A veces, haces esto sin conocer sus desafíos. Dios revela este misterio a través del Espíritu Santo y te ayuda a hablar intencionalmente. Dios les habla a través de ti. Aquellos cuya lengua Dios unge llevan el poder de vida. Sus palabras no son sin sentido. Todo lo que dicen tiene poder creativo. Dios les da la misma habilidad que tienen sus palabras. Así como Él creó los cielos y la tierra con sus palabras, los ungidos pueden hacer lo mismo. ¿Sientes que tus palabras traen esperanza a otros? Tal vez las personas te confiesan cuán terapéuticas son tus palabras. Cuando Dios unge tu lengua, tus palabras se convierten en medicina para las almas de las personas. Hablas palabras que dan vida e impulsan los corazones de otros a tener esperanza en el futuro. ¿Has notado que tus palabras tienen un impacto a largo plazo en alguien? Podría ser una frase corta que dijiste cuando enfrentaban pruebas. Tal vez fue tan simple como, tienes lo que se necesita, puedes hacerlo, y Dios no te fallará. Una palabra tranquilizadora de que no estaban solos, y descubres que les dio fuerzas para seguir adelante. Estas palabras elevan su alma y los empujan a intentar cosas más grandes de lo que pensaban posible. Si tus palabras crean impacto o incitan a otros a luchar contra los desafíos de la vida, es una señal de que tu lengua está ungida. Cuando hablas palabras que hacen que otros sientan que pueden conquistar el mundo. Cuando siempre pareces decir las palabras correctas en el momento correcto, creando cambio en otros, muestra que tus palabras no son al azar. Dios colocó las palabras correctas para que puedas inspirar a alguien. Cuando Dios unge tu lengua, tus palabras pueden alejar a otros de tomar el camino equivocado. Haces que las personas cambien sus decisiones con un pequeño consejo. ¿Tienes amigos que dejaron malos hábitos porque les hablaste? Eligieron hacer lo correcto porque tus palabras los convencieron. Pedro y los otros discípulos impactaron a muchos al hablar. Hechos 2, versículos 40 al 41, dice: Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Multitudes entregaron sus vidas a Cristo, porque las palabras de Pedro conmovieron sus corazones. Si encuentras que las personas cambian sus vidas, tus palabras los impactan. Cuando notas que todos han dicho lo mismo pero escuchan tus palabras, es una señal de que Dios ha ungido tu lengua. ¿Alguna vez has sentido un impulso en tu espíritu para decir algo? ¿Sentiste el peso o carga irse después de hablar esas palabras? Cuando sientes que Dios te empuja a hablar, es una señal de que Él ha ungido tu lengua. Cuando notas estas señales, significa que Dios te ha llamado. Puede que no te pida ser pastor o predicar en un púlpito, pero es una señal de que debes hacer la obra de Dios. Estas señales también son pistas de tu propósito en la tierra. Así que,
Si has estado haciendo preguntas sobre tu identidad, tómate un momento para reflexionar sobre estas señales. Eres un profeta para las naciones. Dios te está levantando para ser una luz para aquellos en tinieblas, incapaces de encontrar su camino. Dios quiere sanar el corazón quebrantado y confortar al solitario a través de ti. Tus palabras traerán dirección a aquellos que buscan claridad. No eres ordinario, eres un pastor para las almas perdidas. Dios corregirá e instruirá a aquellos que se desvían por el camino equivocado a través de tus palabras. Traes su juicio a través de tus palabras. Cuando notas esta señal, significa que Dios quiere que seas un consejero espiritual y guía para su pueblo. Quiere que ayudes a otros a navegar desafíos y seguir su voluntad. A veces, Dios te da una palabra para que otros puedan entender sus planes para sus vidas. Les da la oportunidad de alinear sus caminos con Dios. ¿Estás inspirado por las maneras en que Dios unge a sus escogidos? Exploremos más señales de que Dios ha ungido tu lengua. Señal número 7. Profetizas, predicas y enseñas mensajes ungidos. Enseñas de una manera que trae luz y gran revelación a tu audiencia. ¿Enseñas con gran elocuencia, explicando temas difíciles de manera simplificada? Las personas a tu alrededor aman compartir sus preguntas bíblicas y relacionadas con la vida contigo. ¿Tu corazón se entristece cuando ves a personas sumidas en la ignorancia? ¿Compartes la palabra de Dios de una manera que los corazones de tus oyentes se sienten tocados por sus transgresiones? De una manera que las personas sienten que Dios les estaba hablando directamente. ¿Das mensajes proféticos que abordan con precisión las preocupaciones en el corazón de tu audiencia? ¿Compartes mensajes que resuenan profundamente con otros? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vinieron esas palabras, sabiendo que no tienen nada que ver con tus preparaciones? ¿Has escuchado alguna vez tu sesión de enseñanza y te sorprendiste por lo que dijiste? Si es así, es una de las señales notables de que Dios ha ungido tu lengua. Es una señal de que Dios ha colocado su habilidad en tu lengua. ¿Sabes que muchas personas saben mucho sobre Dios pero no pueden comunicar lo que saben? Es una cosa saber algo, pero otra entender cómo comunicarlo. Muchas personas adineradas tienen cadenas de negocios, pero serían un fracaso si se les pidiera hablar en una conferencia financiera. Tales personas tienen la experiencia pero no pueden comunicar sus experiencias de manera que otros puedan entender. De manera similar, se necesita la unción para simplificar los misterios del reino de Dios a otros. Se necesita la unción para compartir experiencias espirituales personales de manera que tu audiencia entienda. Se necesita una lengua ungida para dar sermones que dejen frutos eternos en la vida de los oyentes. Aquellos con una lengua ungida predican, enseñan y dan mensajes proféticos que encienden los corazones de sus oyentes. Te ayuda a compartir mensajes de esperanza, sanación y redención con otros. Ya sea en un entorno de iglesia, formal o conversación casual, tus palabras tienen un impacto duradero. ¿Piensas que solo aquellos que usan el púlpito tienen lenguas ungidas? No requiere un púlpito. Este don no se manifiesta solo en un entorno de iglesia. Puede suceder en cualquier lugar, en casa, en el trabajo e incluso durante una charla. Puedes estar en una conversación con amigos, compartiendo verdades profundas y lecciones que serán la respuesta al desafío de alguien. Las personas naturalmente amarán escucharte hablar por la profundidad de conocimiento que obtienen de ti. Las personas se sentirán seguras de compartir sus problemas contigo, porque asumen que tendrás soluciones que compartir. En todo esto, debes aprender a recordarte que el Espíritu Santo está haciendo la obra y no tú. El Espíritu Santo sabe lo que tu audiencia necesita y coloca las palabras correctas para la necesidad en tu boca. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de un hombre ungido con una lengua ungida. La Biblia dice en Lucas 4, versículo 18, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Jesús, con esta unción,
Habló de manera que los corazones de los líderes religiosos se conmovieron. Sus palabras penetraron profundamente en sus corazones, dejándolos convencidos de sus pecados. No podían negar la profundidad de conocimiento que Jesús tenía, aunque no les gustaba. Incluso uno de sus acusadores tuvo que acercarse sigilosamente a Jesús en la noche por su profundidad de verdad. Hablaba de manera que la gente se sentía convencida de que era de Dios, a pesar de las acusaciones de los líderes religiosos contra él. La gente siempre quería escuchar su profundidad de sabiduría e iluminación. Incluso podían seguir a Jesús al desierto, donde no estaban seguros de la comida. Tener una lengua ungida te dará un dominio de sabiduría, tal como experimentó Jesús. Llegas a predicar, enseñar y profetizar como Jesús. ¿Sabes que la unción puede expresarse a través de la sabiduría? ¿Sabes que puedes saber cuán ungida está tu lengua por su sabiduría? ¿Sabes que aquellos con lenguas ungidas nunca dicen cosas que contradigan la palabra de Dios? ¿Cuáles son las cosas que debes hacer cuando notas que Dios unge tu lengua? Todas estas preguntas serán discutidas extensamente en la parte restante del video. No puedes hacer clic ahora. Sigue mirando hasta el final para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Sé bendecido. Señal número 8. Recibes sabiduría del Espíritu. ¿Siempre te asombras de la sabiduría que sale de tu boca? ¿Reconoces personalmente que es una sabiduría más allá de tu exposición? ¿Siempre reconoces que Dios trabaja a través de ti cuando tus palabras bendicen a las personas? ¿Siempre tienes experiencias de sabiduría inexplicable brotando en tu corazón para bendecir a otros? ¿Eres tan rápido para revisar tu espíritu mientras hablas o respondes las preguntas de tus seres queridos? Tener el hábito de recibir sabiduría del Espíritu es una de las grandes señales de que tu lengua está ungida. La sabiduría proviene de leer libros, escuchar a personas que han ido adelante y muchos más. Se llama sabiduría terrenal. Sin embargo, la sabiduría terrenal es limitada. Puede funcionar para un problema particular hoy y no funcionar para el mismo problema en otro momento. Por ejemplo, ningún consejo matrimonial terrenal funciona para todos los matrimonios. Un consejo matrimonial puede funcionar para una pareja en particular, pero no funcionar para otra pareja con el mismo problema. Sin embargo, hay una sabiduría que supera a la terrenal, porque puede satisfacer cada necesidad sin importar las circunstancias. Todos aquellos cuya lengua está ungida hablan con una sabiduría más allá de la comprensión humana. Esto se debe a que la sabiduría no proviene de ellos, sino de una divina. Es el Espíritu Santo quien suministra la sabiduría. Escucha, amado, la unción es la habilidad de Dios expresada a través del hombre. Hace que un hombre actúe en una capacidad que Dios actuaría si estuviera físicamente disponible. Cuando tu lengua está ungida, recibes sabiduría sobre qué decir y cuándo. Notarás que no eres rápido para hablar o dar respuestas a las preguntas. Tener una lengua ungida te excluye de ser un hablador descuidado. En cambio, te conviertes en un oyente sensible. No eres rápido para usar fórmulas para hablar o responder a las personas. En cambio, rápidamente esperas en Dios por qué decir, cómo y cuándo. Estás ocupado revisando tu corazón por la escritura que Dios levantará en tu corazón. Estás ocupado revisando tu espíritu por la interpretación y mejor ilustración que el Espíritu te está suministrando. Esto no significa que seas extraño. No implica que te tome mucho tiempo responder o compartir consejos con otros. La unción te hace captar la sabiduría que Dios te suministra rápidamente. Notarás que no puedes explicar cómo Dios te suministra rápidamente sabiduría tan pronto como necesitas expresarla. ¿Recuerdas la apariencia terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesús? Él encaja como el mejor ejemplo de uno que tenía una lengua ungida que expresaba sabiduría divina. Jesús sabía qué decir todo el tiempo. Sabía qué hacer en cada punto de su ministerio terrenal. Expresó esto mejor con los fariseos y doctores de la ley. En diferentes momentos, vinieron a él con preguntas sobre la ley. No vinieron a aprender del gran rabí. En otras ocasiones, vinieron a las reuniones de Jesús para ver si haría cosas que contradijeran la ley. Por ejemplo, vinieron a comprobar si sanaría en día de reposo. Vinieron a encontrar acusaciones contra él. Vinieron a ver si Jesús diría
o haría algo por lo que pudieran perseguirlo. ¿Notaste que por sabiduría divina dijo e hizo cosas que dejaron a los fariseos desconcertados? Les respondió de manera que no pudieron encontrar nada para acusarlo. ¿Notaste que los discípulos de Jesús tenían la misma sabiduría suministrada por el Espíritu? En Hechos 6, versículo 10, la Biblia dice: pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba. Esta es la historia de Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Se encontró en la sinagoga con algunos hombres supuestamente bien instruidos en las Escrituras. Eran judíos de diversas regiones. Intentaron y discutieron con él, pero nunca pudieron resistir la sabiduría que el Espíritu suministraba a Esteban. Fue una batalla entre un grupo de personal de la sinagoga y un hombre. Sin embargo, contra la lógica humana, un hombre pudo decir lo que un grupo no pudo resistir. ¿Notas estos rasgos en ti? Es una clara señal de que Dios unge poderosamente tu lengua. Señal número 9. Tus palabras nunca contradicen la verdad bíblica. Un hombre con una lengua ungida nunca comprometerá ni contradirá las verdades bíblicas. Siempre hablas la verdad, incluso en círculos donde podrías ser atacado. No eres un complaciente de hombres que habla para agradar a tu audiencia. Eres un agradador de Dios que pronuncia mensajes inspirados por Dios con toda valentía y tal como los escuchas de Dios. En Gálatas 1, versículo 10, la Biblia dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No alteras tu mensaje dado por Dios solo para ser aprobado por los hombres. Más bien, estás muerto a la alabanza y aprobación de los hombres. Te ves siempre como un vaso a través del cual Dios habla. No te ves a ti mismo como alguien con el derecho de alterar lo que Dios dice a través de ti. Te ves a ti mismo como un propagador y defensor de la verdad del Evangelio. Te preocupa asegurarte de que la verdad de la palabra de Dios sea conocida y establecida donde quiera que vayas. No permites que el amor por las cosas materiales te haga diluir la verdad de la palabra de Dios. Desde otro punto de vista, tus palabras como ungido nunca pueden contradecir las verdades bíblicas si realmente escuchaste a Dios. Un hombre con una lengua ungida solo dice lo que escucha, ve o percibe de Dios. ¿Sabes qué puede hacer que alguien con una lengua ungida contradiga la verdad bíblica en su expresión? O Dios dice algo que contradice la Biblia, o el hombre elige cambiar lo que recibe de Dios. ¿Puede Dios comunicarse contigo en algo que contradiga su palabra? Una simple comprensión de la Biblia te hará saber que Dios y su palabra son inseparables. Nunca habrá un momento en que Dios actualice la Biblia diciendo cosas que no tienen base en la palabra, o un momento en que Dios diga cosas que dejen la palabra escrita obsoleta. La base que Dios te ha dado para juzgar cualquier cosa que escuches en el ámbito del Espíritu es la Biblia. Deberías poder decir que una palabra es verdaderamente de Dios porque está de acuerdo con la verdad en la Biblia. También deberías decir con audacia que un mensaje no es de Dios cuando niega las verdades bíblicas. Dios nunca puede decirte algo que contradiga su palabra escrita. Sin embargo, puedes captar incorrectamente o alterar la palabra de Dios para adaptarla a lo que crees. El temor al hombre ha hecho que algunos vean cosas en el ámbito del espíritu, pero permitan que lenguas mentirosas les hagan decir otra cosa. Algunos han permitido que la búsqueda de cosas materiales les haga cambiar sus mensajes dados por Dios. Es hora de arrepentirse y volver a Dios si este es el caso que has visto en ti mismo. ¿Sabes que los dones y el llamado de Dios son irrevocables? ¿Sabes qué significa eso? Significa que Dios nunca retirará ningún don que te haya dado. No cambia de opinión acerca de aquellos a quienes ha dado sus dones. Tus pecados pueden embotar tu espíritu para usar el don, pero Dios no quita los dones. Cuando te arrepientes de tus malas acciones, tu espíritu se aviva y se vuelve sensible al don de Dios una vez más. No has perdido la unción en tu lengua. Arrepiéntete y comienza a funcionar en este gran don una vez más. Habiendo conocido las señales que muestran que tienes una lengua ungida, discutamos lo que debes hacer
para mantener tu unción activa y en fuego. Amado, Dios te dio una lengua ungida con un propósito. Este propósito divino solo puede lograrse cuando usas activamente la unción. Esto hace esencial saber qué se espera de ti para mantener la unción fresca, activa y en fuego. Vamos directamente a ellos. Número 1. Guarda tu lengua. La Biblia dice en Proverbios 13, versículo 3, «El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad». En el mundo laboral y empresarial, todos estiman y protegen su herramienta. Esto también es necesario en el mundo espiritual. Cuando notas que Dios ha ungido tu lengua, una cosa importante que hacer es guardar tu lengua. La Biblia enseña que es posible guardar tu lengua. Además nos dice que aquellos que han dominado guardar su lengua preservan sus vidas. Puedes preservar la unción en tu lengua al guardarla. Guardas tu lengua siendo intencional sobre lo que sale de tu boca. La unción en tu lengua nunca será efectiva si maldiciones, injurias y conversaciones malsanas proceden de ella. Debes ser intencional en no usar todas las jerga en tu entorno. Evita unirte a aquellos que mienten, murmuran, chismean y calumnian a otros. Una gran consagración está en tu lengua porque está ungida. Se te prohíbe decir todo lo que otros dicen que afectará tu consagración. Guardas tu lengua al no usarla para cosas inmorales. Una lengua ungida tiene prohibido ser usada para pecados inmorales y sexuales. ¿Sabes que lo que oyes y ves influye en gran medida en lo que dices? Ven conmigo al número 2 de lo que te ayudará a mantenerte en fuego en cuanto a la unción. Número 2. Lee, estudia y medita diariamente en la palabra de Dios. ¿Sabes que alimentarte de la palabra de Dios te ayuda a guardar tu lengua? Cuando oyes y ves más de la palabra de Dios, siempre dirás cosas que se alinean con su voluntad. Cuando tienes una Biblia cerrada, lo más probable es que estés expuesto a cosas que están en contra de la palabra de Dios. No hay vacío en la vida. Leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios te ayudará a guardar tu lengua y mantenerte activo en tu unción. Cuando lees, estudias y meditas en la palabra de Dios, el Espíritu Santo encuentra fácil guiarte hacia la sabiduría. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios expresada. Cuando tienes más contacto con la sabiduría escrita de Dios, el Espíritu Santo tendrá más contenido para guiarte. Haces difícil que Dios te guíe hacia la sabiduría cuando no tienes la palabra de Dios en ti. Número 3. Ora regularmente. La unción es la habilidad de Dios en ti. Es para cumplir un propósito dado por Dios en la tierra. Sin embargo, no hay forma de que puedas usar la habilidad de Dios en ti efectivamente sin Dios. No puedes cumplir el propósito de Dios en la tierra sin un fuerte sentido de comunión con Él. Cuando tienes comunión con Dios, ves una imagen más clara de lo que Dios te ha dado y cómo llevarlo a cabo. Cuando tienes comunión con Dios, recibes conocimiento sobre Dios y su propósito. Una forma crucial de tener comunión y comunicarte con Dios es a través de la oración. La oración atrae la atención de Dios. Él revela sus secretos a un hombre de oración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la oración fue la única actividad que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara? ¿Por qué no le pidieron a Jesús que les enseñara cómo sanar a los enfermos? ¿Que les enseñara cómo resucitar a los muertos? ¿Que les enseñara cómo enseñar de una manera que atrajera multitudes? Parece que atribuyeron la efectividad del uso de la unción de Jesús a su vida de oración. La oración realza la unción. Parece que cuando Dios ve a un hombre de oración, ve a un hombre al que puede dar más de su unción. Muéstrame un hombre de oración, y te mostraré un hombre que seguirá creciendo y aumentando en la unción del Señor. Número 3. Vivir una vida santa. Un gran hombre dijo que el fuego del avivamiento arde más rápido y más fácilmente a través de vasos purificados. De manera similar, la unción trabaja activamente a través de hombres y mujeres que viven rectamente. La unción comienza a disminuir cuando empiezas a vivir en pecado. La Biblia dice en 2 Timoteo versículos 2 al 19, «Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una de las maneras de aumentar la gracia de Dios es la santidad. Dios ama la pureza y no usará vasos impuros. Debes limpiarte del pecado y de todo peso que te impide la obra de Dios. Si mantienes hábitos o estilos de vida pecaminosos, Dios no puede establecer su plan en tu vida, ni puede usarte para ayudar a otros. Tómate un momento para reflexionar. Tal vez Dios ha ungido tu lengua, pero no puedes manifestar el don por causa del pecado. Si confiesas tus pecados, Él te perdonará y te ayudará a operar en su unción. Amigo, que nada te detenga de seguir la voluntad de Dios. Siempre caminarás en esta unción si obedeces sus instrucciones. Oremos, Padre, te agradezco por tu amor y gracia. Me has mostrado un amor del que no soy digno. No sé qué hice para merecer tu gracia. Con un corazón humilde, te adoro por elegirme. Te alabo, Señor, por siempre. Gracias por abrir mis ojos a los secretos en este video. Aprecio cuán intencional eres conmigo. Señor, te agradezco por el privilegio de tener tu unción en mi lengua. Señor, no he hecho nada para merecer esta oportunidad divina. Gracias por elegirme como uno de los vasos que usarás en la tierra. Gracias por compartir tu habilidad conmigo. Señor, estoy agradecido por el amor y la gracia que derramas sobre mí. Gracias por el privilegio de ser un dispensador de tu sabiduría inexplicable. Gracias por ser uno en poseer tu poder en la tierra. ¿Cómo podría haber hablado y visto que se cumpliera si no fuera por tu habilidad en mí? ¿Cómo podría haber hablado con la sabiduría que excede mi edad sin tu sabiduría dentro de mí? ¿Cómo podría haber hablado y dejado un impacto eterno en la vida de mis oyentes sin tu habilidad en mí? No hice nada para merecer este gran privilegio. Es solo por tu gracia, Señor. Señor, lo siento por cada acto de ignorancia que he exhibido. Lo siento por llevar tu unción sin siquiera saberlo. Estoy seguro de que habrías estado tratando de hacerme saber que llevo tu unción, pero no fui lo suficientemente sensible para captar tu guía. Lo siento por cada acto de insensibilidad que he exhibido hacia tu unción en mi lengua. Me arrepiento de toda mala acción que he cometido a través de mi lengua ungida. Lo siento por usar mi lengua para hacer cosas que embotan la unción. Señor, recibo perdón de pecados hoy. Ahora estoy limpio de toda mi injusticia. Señor, reconozco que no puedo usar tu unción en mí sin tu ayuda. No puedo hacer la asignación divina que quieres que haga sin ti. Ayúdame y dame la gracia para depender siempre de ti cada vez que uso la unción de Dios. Haz que siempre me vea como un vaso a través del cual usas tu unción. Que nunca llegue a un punto donde el orgullo se apodere de mí. Que nunca tome el camino de la rebelión y el orgullo que hizo que el diablo perdiera su posición en el cielo. Recibo el Espíritu para permanecer humilde después de ser usado por el Señor. Que nunca tome la gloria que te pertenece después de ver tu mano poderosa manifestada a través de mí. Señor, ayúdame a tener siempre comunión contigo. Ayúdame a ser siempre consciente de reunirme contigo diariamente. Señor, sé que no puedo usar la unción para la asignación que no me has mostrado sin comunión. Mi capacidad para escucharte está mayormente conectada a cuánto comunión tengo contigo. Nunca me dejes tener paz cuando no haya abierto mi Biblia y orado diariamente. Mientras tengo comunión contigo, ayuda a afinar mis sentidos espirituales. Ayúdame a captar rápidamente tus impulsos por tiempo. Señor, ayúdame a seguir guardando mi lengua de la contaminación. Ayúdame a domar mi lengua para no hacer declaraciones indignas. Recibo gracia para nunca permitir que comunicaciones corruptas procedan de mi boca. Solo doy mi lengua para pronunciar palabras edificantes. Recibo gracia para estar en silencio donde necesito estar en silencio. Recibo gracia para no hablar en exceso, sino para usar mi lengua moderadamente. Que el diablo no me derrote a través de mi lengua ungida. Que mi vida no sea como la de Sansón, que fue derrotado usando la fuente de su poder. Que no use mi lengua para involucrarme en cosas que disminuirán la unción de Dios en mí. Padre, al traer personas a mi alrededor, que siempre sea guiado a ministrarles, que permanezca sensible a la guía del Espíritu. Así como Jesús atribuyó sus obras milagrosas a lo que vio hacer a Dios, que siempre sea lo suficientemente sensible para hacer lo que Dios quiere que haga. Que siempre sea sensible a lo que Dios quiere que diga.
Que la palabra de Dios en mi boca lleve el poder de Dios. Me niego a hablar la palabra de Dios y ver que cae al suelo. Porque mi lengua está ungida, veo la unción de Dios manifestarse en todo lo que digo con mi boca. Me niego a maldecir con mi boca. Me entrego a bendecir a otros con mi lengua ungida. Cualquiera que bendiga, permanece bendecido. Cualquiera que libere en el nombre de Jesús de las tinieblas, permanece liberado. Declaro que la unción de Dios en mi lengua destruye los yugos del diablo donde quiera que los vea. Cualquiera que vea y con quien entre en contacto, experimenta el poder de Dios a través de mi lengua. Mientras hablo, el yugo de la ignorancia se rompe. Mientras hablo, la sabiduría de Dios se ve a través de mí. Crezco en expresión. Crezco en valentía para decir la mente de Dios sin temor. Crezco en el poder y la autoridad de Dios en mi lengua. Padre, pido ser librado de hombres malvados y perversos que luchan contra los ungidos de Dios. Pido que su reunión contra mí se disperse. Todo consejo y plan maligno contra mí, y la unción en mí, se destruye por fuego. Resisto la tentación del diablo para hacerme pecar y disminuir la bendición de Dios en mí. Gracias por escucharme y responderme, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, Dios escuchó tus oraciones y te responderá. Dios te ayudará a entender su llamado en tu vida. A través del Espíritu Santo, Él te guiará siempre a hablar las palabras correctas y guiar a su pueblo. Sin embargo, debes ser cauteloso sobre cómo manejas tu don. La Biblia te recuerda que la unción de Dios es para edificar su iglesia. Significa que no puedes usar este don para explotar a otros. Cuando algunas personas sienten que Dios ha ungido su lengua, lo usan para ganancia personal. Si eliges este camino, perderás el respaldo de Dios. Recuerda, tus palabras impactan a las personas porque Dios las honra. Cuando vas fuera de su voluntad, Él deja de trabajar contigo. Dios quiere que compartas sabiduría con otros en amor. No ores por las personas y exijas favores a cambio. Recibiste este don de Dios, así que también debes darlo libremente a otros. Debes vivir en humildad ante Dios y los hombres. Cuando tus palabras impactan vidas, no es tu esfuerzo. Dios está detrás del cambio que ves en la vida de otros. No es por tu poder, así que no debes tomar la gloria. Cuando permites que el orgullo entre, o comienzas a sentirte como la persona detrás de la sanidad y liberación, te separa de Dios. Él resiste a los orgullosos y da más gracia a los de corazón humilde. Amigo, decide honrar a Dios con tu don. Debes buscar hacer su voluntad en todo momento. Ese es el propósito de tu don. Cuando Dios te instruya para hablar, no cambies sus palabras. Debes decir lo que Él te dice. Si sigues cediendo a la voluntad de Dios, Él incrementará la unción en tu vida. Te encontrarás caminando en nuevas dimensiones de su unción. Gracias por ver. Si este mensaje bendijo tu espíritu, escribe Amén en los comentarios para declarar la palabra de Dios en tu vida. Mira otro mensaje de fe haciendo clic a la izquierda y suscríbete para que no te pierdas lo que Dios ha preparado para ti. Que Dios te bendiga.